Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 3, conformado por Rubí Rodríguez José Alberto, Montero López Harold Jair Enrique, Cervantes Cruz Brian Isaac, García Montoya Abraham Ezequiel, Olivero Sandoval Epifanio y un servidor Sara Hernández Luis Jesús. Nosotros presentaremos el tema Arquitectura de la Industrialización en Francia, Estados Unidos y México. Hola compañeros y profesor, soy García Montoya Brandon Ezequiel y hoy les hablaré sobre la definición de la arquitectura en la industrialización. Se puede definir a la arquitectura de la industrialización como un género arquitectónico que surge de la revolución industrial y se caracteriza por la empleación de materiales metálicos. Este género arquitectónico tiene su origen en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII, específicamente en 1801, y concluye en el siglo XIX. Este tipo de arquitectura también se le conoce como arquitectura de hierro. A partir de lo que fue la revolución industrial, esto provoca grandes transformaciones tecnológicas, sociales y económicas en Inglaterra y se esparce alrededor del mundo. Este movimiento histórico dio lugar a que las máquinas reemplazaran en una gran parte significativa lo que es el trabajo humano, por lo que se empezó a emplear más maquinaria en las fábricas, en las empresas y en la industria, lo que también conformó un cambio económico. Por eso es muy importante conocer este tipo de arquitectura industrial. Posteriormente pasaremos a lo que es la línea del tiempo. En la línea del tiempo podemos identificar a la revolución industrial en el año de 1760. Esta da origen a la arquitectura de hierro o la llamada arquitectura industrial. La arquitectura de hierro nace en relación con la revolución industrial y esta aporta una nueva visión de la construcción, muy diferente de la tradicional, gracias a sus estructuras articuladas y una nueva imagen del espacio total, transparente y disolución de masas, lo que supone cambios no solo de materiales, sino de técnicas de construcción y valores plásticos de la arquitectura. También genera cambios en su tipología y a partir de esto da origen a nuevos tipos arquitectónicos, como es el cubismo, futurismo, el constructivismo y el neoplasticismo, entre muchos otros. Esto a partir de la edad moderna a la edad contemporánea. Continuando con lo que es la línea del tiempo, tenemos lo que es el romanticismo en 1800 a 1850. También en 1801 se da lo que conocemos como la arquitectura de hierro o la arquitectura industrial y termina en el año de 1900. Aquí se pueden ver cómo diferentes estilos se juntan en lo que es la edad moderna, llevando a lo que es el futurismo, a partir de 1909 en adelante. También cómo se originaron en estas épocas diferentes estilos, como el expresionismo, el cubismo, entre muchos otros. Y teniendo como ejes principales o críticos lo que es la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente pasemos al lugar de los hechos. En este caso, como ya les había comentado, la arquitectura industrial surge en Inglaterra y esto genera grandes cambios económicos, sociales y tecnológicos. La revolución industrial marca un punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando a todos los aspectos de la vida cotidiana, incluyendo la arquitectura. Desde aproximadamente a mediados del siglo XVIII, la sustitución del carbón vegetal por el mineral permitió tener hierro fundido en grandes cantidades. Esto permitió que la industria de la arquitectura y de la ingeniería tuvieran cambios significativos, tanto en su tipología como en su manera de construir. La revolución industrial trae consigo los nuevos materiales de construcción, como tal es el hierro, y por eso se le conoce a este tipo de arquitectura como la arquitectura del hierro. También lo que es el acero laminado y el hormigón armado, o el vidrio. Con estos se construían los lugares funcionales surgidos de las necesidades de las nuevas sociedades capitalistas e industriales, lugares donde se necesita grandes espacios y diáfanos, invernaderos, mercados, naves fábricas, entre muchos otros. Si bien la arquitectura industrial tuvo su origen en Inglaterra, esta se extendió alrededor de todo el mundo, teniendo como principales exponentes a Estados Unidos y Francia. Los dejo con mi compañero quien les explicará más sobre la arquitectura industrial. Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre lo que era la arquitectura industrializada, tanto lo que fue en Francia, Estados Unidos y México. Bueno, la arquitectura industrializada se derivó
a base de lo que fue la revolución industrial, con esta nueva implementación de nuevas tecnologías, maquinarias y nuevos materiales, como por ejemplo era la ocupación del hierro fundido, colado, acero y el hormigón. Aquí les pongo algunos ejemplos de los más representativos que fueron a inicios de toda esta tendencia arquitectónica. Las cabales fueron el Henri Le Brust, la biblioteca de Santa Genoveva, en la cual manejaba unos pilares junto con unos arcos, tanto decorados por acero. Todo esto porque el acero tiene la gran particularidad de ser maleable y se puede adaptar a cualquier forma. Aparte, era práctico para claros grandes, como por ejemplo lo que se necesitaba para esa época. Otro muy representativo fue el Palacio de Cristal. Este Palacio de Cristal, aunque no estuvo como tal en Francia, fue muy representativo, ya que pasábamos de ocupar hormigón o pasábamos de ocupar ladrillo a estas nuevas tecnologías que en su época fueron el acero y pues la ocupación de cristal. Y a base de todo esto se pudo demostrar en Europa, sobre todo en Francia, que no solo la arquitectura podía ser por medio de materiales rústicos, mampostería, como se tenía acostumbrado, que también se podían hacer elementos hermosos con todas estas nuevas tendencias. Por otra parte, estas estructuras se caracterizaban porque eran lineales de claros largos, por lo cual era necesario ocupar el acero. Y claro, con las distribuciones y las características de su región, porque si nos damos cuenta, la arquitectura industrializada de Francia tiene esos detalles, tiene muchos detalles tanto en su estructura como fachadas, como pórticos, como arcos, como pilares, como pilastras, todo aquello que conlleva esta arquitectura. Ahora aparte de todo esto, tenemos otros ejemplos, lo que fue la Galería de Máquinas en 1889. Este fue un enorme hangar diseñado o propuesto para mantener dentro de él las diferentes máquinas, las cuales eran funcionales en su época para la revolución industrial. Aquí tenemos el ejemplo de cómo era su planta. Teníamos un jardín exterior y luego ya teníamos como tal lo que fue la galería de máquinas. Y todo esto de igual manera, combinando los aceros, láminas y pues vitrales, como los podemos ver ahí. Pero sobre todo el edificio más característico de toda esta arquitectura industrializada fue la Torre Eiffel, la cual fue armada por secciones. Esto se debe a la magnitud de la construcción de la edificación. Aquí les muestro algunos diagramas de cómo eran sus armados, sus ensambles, sus soldaduras y sus pernos de sujeción que llevaban de algunas de las partes más importantes y de cómo los elementos decorativos todos son hechos en acero y fierro fundido. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la arquitectura industrializada en los Estados Unidos. Esta arquitectura, a diferencia de lo que fue en Francia, no se veía como tal el acero, ya que aquí seguían manteniendo esa, podremos llamarlo de forma rústica, los materiales de mampostería. Aquí lo único que implementaban era como tal en la estructura, ocupar vigas de acero, losas de acero, elementos de acero recubiertos por todos estos elementos clásicos. Y todo esto del acero, sus ventajas era de que se podían desarrollar edificios aún más altos. Esto se daba porque la resistencia con la cual se contaba. Aquí tenemos unos claros ejemplos de que aunque son elementos o cuerpos cuadrados, tenían esos toques decorativos tan característicos de la época, como eran los años 1840, que a mediados de este siglo la industria norteamericana representaba apenas una sexta parte que en Inglaterra, por lo cual estos edificios eran como la tendencia, eran muy contados los que se tenían. Y pues es lo que les puedo comentar sobre estos edificios. Aquí un poquito más a detalle podemos ver lo que era todo el armado del acero y cómo era su procedimiento constructivo. De este lado, en la parte superior, podemos ver todo lo que era el enterramado de vigas de acero junto con losas de acero, que se puede considerar como ahorita losas de acero. Aquí tenemos un pequeño diagrama de cómo iban las conexiones de entre las vigas de acero, sus soldaduras y sus uniones. Son muy parecidas a las que tenemos ahorita, pero con la diferencia de que eran más esbeltas y eran elementos más rígidos. Todavía no tenían esta particularidad de desarrollar arquitectura orgánica, como lo que nos venimos viendo ahorita, o arquitectura moderna. Y pues ahora les voy a hablar un poquito de lo que era la arquitectura en México. Esta se empezó a desarrollar igual en el siglo XX, después de que en el mundo
se generalizara todo aquello que eran las nuevas tecnologías del acero. Igual, como lo habías comentado, todo esto de la revolución industrial, todo lo que desencadenó. Aquí lo que podemos ver es que en México se podría decir que tenemos combinaciones de estos estilos de arquitectura industrializada. Lo podemos ocupar tanto en elementos masivos, a esto me refiero con estaciones de ferrocarriles, de metro, de camiones que eran un poco más notorios, como por ejemplo la estación de ferrocarriles, que en esos era en el año 1876. Y un claro ejemplo, algo más representativo de lo que fue México y de la integración de esta arquitectura de la industrialización, fue lo que era Bellas Artes. Aquí les estoy mostrando una imagen de cómo fue el armado de la cúpula de Bellas Artes, junto a cómo fue la estructura para Bellas Artes, el cómo estaban este entrerramado de vigas y losas de acero. Y pues bueno, eso sería todo, compañeros. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Yo soy integrante de San de Jesús y hablaré sobre el contexto histórico, político, religioso. La revolución industrial transformó de arriba abajo la existencia de la humanidad, también acelerando la historia de la misma. Todo comenzó en la Europa occidental a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. En Inglaterra era el país que más participaba en el comercio, gracias a su rutas marítimas, incrementaba su economía. Pero esto también afectaba ya que tenía competencia, en especial de los países de Asia. Esto conlleva a que se muestre la necesidad de construir nuevas máquinas, y es aquí donde interviene la energía hidráulica, ya que la mayoría de ellas funciona con esto. Fue cuando en 1785 Edmund Cartwright inventó el telar de vapor, incrementando aún más la economía y deshaciéndose de la necesidad de importar telas de la India. Pero al ver que necesitaba más máquinas, se ve la necesidad de crearlas a través del hierro, ya que la madera era poco eficiente y el carbón vegetal en Inglaterra no lo producía lo suficientemente para que sean rentables. En el mismo año también James Watt era quien creaba la máquina de doble vapor, esto haciendo que ya no se vea la necesidad de que la mayoría de las máquinas se encuentren cerca de la energía hidráulica. Pero aquí ocurre otro problema, donde en 1815 se crean las primeras carreteras, ya que no se podían transportar de manera eficiente hacia la mayoría del país. Esto crea una nueva industria y una nueva sociedad, donde intervienen también los niños. Esto siendo la mano de obra más barata, ya que solamente les pagaban con alojamiento y comida, y no se les daba una remuneración económica. La mayoría de estos la pasaba realmente mal, ya que trabajaban más de 12 horas al día y tenían el impedimento de retirarse de las máquinas. Aquí es donde interviene la religión, donde decía el Papa Pío XI que el mayor descalabro del siglo XIX ha sido la apostasía de la clase obrera. La apostasía quiere decir que se retiran de la creencia de la religión, ya que al desarraigar a todos los pobladores, ya que la mayoría de los que trabajaban las máquinas eran personas que venían del campo en necesidad de buscar alimento y sustento para su familia, y en visto de que las horas laborales eran más de 12 horas, no tenían tiempo para pasar con su familia y mucho menos para practicar la religión. Es aquí donde la iglesia no encuentra ningún clero preparado para esta situación. Y es aquí donde todos los obreros se comienzan a deslindar de la religión. Y es aquí, en 1848, aparece el Manifiesto de los Comunistas Unidos, que en 1864 la lucha de las clases sociales y de la dictadura del proletariado elaboran una nueva sociedad, en la cual quieren descartar la religión por ser realmente inútil a su aporte. Entonces, ya que la iglesia no se puede quedar atrás, fue que el Papa León XIII da a conocer la Carta Magna del Trabajador Cristiano, como se le hacía llamar, bueno, como lo llamó Renouveau Novo, que significa documento nuevo.
La doctrina de la Iglesia social constaba de 7 principios, los cuales eran el principio del bien común, que era de todo lo hecho le pertenecía a todas las personas. No había privatización. El destino universal de los bienes, donde si tú trabajabas las tierras, tú merecías la remuneración de las mismas. El principio de subsidiariedad, el principio de la participación, que como el nombre lo dice, debes de participar en el proceso del trabajo y de la creación de los alimentos. El principio de la solidaridad, el principio de los valores. Estos fundamentalmente eran 4, que era la verdad, la libertad, la justicia y el amor. Y para englobar y finalizar los 7 principios, el más fuerte, así como lo denominaba el Papa León, era el amor. Ahora bien, hablando de la política, la burguesía era dotada de una enorme riqueza y esto le ayudó a consagrarse como una corriente política, por así decirlo, ya que el capitalismo imperante en la economía era el que principalmente predominaba y hacía a un lado a las comunidades de menos recursos y concentraba todo el dinero en la capital. Y el Estado, al ver que tenía una gran remuneración económica de estas, le daba libertad a todo lo que ellos querían realizar. Buenas tardes, maestro y compañeros. Mi nombre es José Alberto Rubí Rodríguez y yo voy a hablarles de la arquitectura de la industrialización. La arquitectura de la industrialización se caracteriza principalmente por la utilización de estos nuevos materiales que van unidos o fueron creados gracias a la revolución industrial. Algunos de estos materiales es el hierro colado fundido, el acero laminado, el hormigón armado o incluso la utilización del cristal fueron muy importantes para esta época. Esta nueva arquitectura nace gracias a la necesidad de solucionar los nuevos problemas arquitectónicos que se fueron generando gracias a la revolución industrial. Decimos esto ya que estas nuevas sociedades, después de la revolución industrial, se fueron convirtiendo en sociedades capitalistas, sociedades industrializadas, las cuales poco a poco con el paso del tiempo fueron creando nuevas edificaciones, como lo son los ferrocarriles, los mercados, los puentes colgantes, entre otros. Y aquí fue donde estos nuevos materiales jugaron un papel muy importante. Características de la arquitectura de la industrialización. Si bien la revolución industrial tuvo grandes aportes en la construcción como la extensión del ladrillo, la utilización del hierro fue la principal característica de la arquitectura de la industrialización. Digo esto ya que este material resultaba ser un material duro, un material inflexible y al mismo tiempo era un material muy resistente a la compresión. Es por eso mismo que en Inglaterra, a partir de los años de 1750, comenzó a utilizarse este nuevo material en la construcción de máquinas y rieles, así como en las estaciones de los ferrocarriles, como podemos ver en las imágenes de abajo. De igual forma, el hierro colado tuvo un papel muy importante, ya que al colarse este hierro, al calentarse, permitía que se crearan nuevas formas decorativas para estas nuevas edificaciones, como podemos ver en las imágenes de abajo, y al mismo tiempo la utilización de la columna de apariencia clasicista era muy utilizada en estas nuevas construcciones. Asimismo, el hierro colado, poco a poco, con el paso del tiempo, tendría mayor significado, comenzando primero como un pie derecho en forma de columna y llegando hasta sustituir a las vigas de madera y los arcos de las ventanas. Hablando de los principales arquitectos de la arquitectura de la industrialización, encontramos en primer lugar a Henry Labrouste, el cual es conocido como el arquitecto del hierro. La principal obra de Henry Labrouste es la Biblioteca de Santa Genoveva. Como podemos ver en la imagen de abajo, esta edificación tiene gran cantidad de hierro fundido, hierro colado, con algunas formas de arcos,
y al mismo tiempo algunas de las construcciones más importantes es la Palm House del Real Jardín Botánico de Kew. Este está ubicado en Londres y como podemos ver, al igual que la Biblioteca de Santa Genoveva, utiliza gran cantidad de cristal, así como el hierro fundido y gran cantidad de elementos decorativos. Y uno de las principales edificaciones es la Escuela de Chicago, que pasaría después a ser una de las principales, de las más importantes edificaciones, ya que aquí es donde surge la arquitectura utilitaria y racionalista, la cual tendría gran importancia a partir del siglo XX, que es la arquitectura que dominaría en gran cantidad. Hablando de la arquitectura del hierro en México, esta arquitectura llegaría a nuestro país en el periodo de 1877 y 1911 durante el Porfiriato. Este surgió gracias a la industrialización del país, como habíamos mencionado anteriormente, gracias a la revolución industrial que tuvo un impacto muy importante, y asimismo gracias a la industrialización del país hubo la construcción de numerosas edificaciones y edificios públicos importantes. Y como ya hemos mencionado anteriormente, el material que destacó ante todo fue el hierro fundido, ya que este era un material fácil era un material muy maleable y al mismo tiempo era un material muy resistente. Algunas de las primeras edificaciones que se crearon gracias a la arquitectura del hierro en México es el faro del puerto de Tampico, el puente del ferrocarril en Colima y el puente negro de Culiacán. Mencionando algunas de otras obras de la arquitectura industrial, pero en México está el Palacio Postal en 1907, el Munal en 1911, la antigua Aduana Marítima de Tampico en 1902, el hemicidio de Benito Juárez y también el reloj que podemos encontrar en Pachuca, en el centro de Pachuca. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Brian Isaac Cervantes Cruz y les voy a hablar de la arquitectura de acero en la capital. Este tipo de arquitectura tiene una importancia fundamental para la comprensión del desarrollo de las edificaciones del siglo XIX y XX. Se puede decir que el hierro y el acero transformaron la forma de construir en las primeras décadas del siglo XX. Otro de los factores que contribuyeron también a que se diera este cambio radical fue la industrialización. Surgieron obras con nuevos procesos y técnicas y dieron como resultado hermosas edificaciones. En nuestro país se aprovechó la exportación de elementos constructivos e inclusive edificios enteros para hacerse de estructuras que hasta la actualidad se conservan. El desarrollo de la arquitectura de acero en México coincide con el gobierno de Porfirio Díaz desde 1877 a 1911, época en la que se impulsó la realización de numerosas obras públicas y de infraestructura. No solo se dejó huella en la historia y la modernización del país, sino también en la arquitectura, donde franceses e italianos como Adamo Guari y Emily Baer fueron responsables de las grandes obras arquitectónicas de su gobierno, mismas que caracterizaron toda una época. Algunas de las construcciones y edificaciones que fueron proyectadas por Porfirio Díaz son verdaderas joyas arquitectónicas que aún conservan su esplendor y su belleza, como el Palacio de Bellas Artes, el Palacio Postal, el Expiatorio de Guadalajara y el Teatro Juárez de Guanajuato. Después de los daños ocasionados por los sismos de 1985 en la Ciudad de México, el uso de estructuras de acero aumentó su importancia en la construcción de edificios cuya arquitectura tiene lo contemporáneo. Tan solo en la Ciudad de México se pueden encontrar grandes construcciones como la Torre de Tres Picos, el Museo Somaya, el Kiosco Morisco, el Palacio Postal, Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Son algunos de los edificios que se pueden visitar. Arquitectos y obras más significativas. La Torre de Tres Picos. La Torre de Tres Picos es un proyecto que llama la atención por su resolución arquitectónica y su innegable innovación estructural y constructiva. En un terreno triangular de escasos 168 metros cuadrados, con una altura de construcción permitida de 36 metros y una alta constructividad.
Benjamín Romano resuelve un edificio de 11 plantas libres que aprovechan al máximo la superficie disponible, gracias a la resolución estructural de un gran marco hecho de placas de acero que sostiene un prisma de cristal en voladizo y losas de entrepiso en base de estructura tridimensional de acero. Su arquitecto es Benjamín Romano, el año de creación de la obra es del 2010 y se ubica en Arquímedes 19, Colonia Bosques de Chapultepec, en México DF. Museo Soumaya. El Museo Soumaya rompe con todo tipo de contexto esta idea que implementan de romper con las edificaciones similares. Lo que me llama la atención es que cada nivel que tiene el museo es distinto en su geometría y esto se debe a las rotaciones y torsiones. El museo fue propuesto que fuera de paneles metálicos. El museo cuenta con 28 columnas curvas de acero que conforman su perímetro. Esto fue para liberar el espacio interior, lo cual para un museo es muy importante, ya que es muy incómodo para los visitantes del museo estar evitando las columnas y tener que interrumpir la secuencia de obras o esculturas por las columnas. Las columnas están conectadas a un anillo de concreto, el cual es sostenido por 22 columnas de concreto que llegan hasta la losa de cimentación. Hay 7 anillos horizontales de acero que siguen la curvatura de la superficie exterior, creando así una rigidez estructural. La estructura es única, ya que la rotación de su estructura y torsión va creando la geometría de cada nivel, creando así el edificio. El edificio en sí es un sustentable, ya que lograron el ahorro de energía y captación de agua, algo que hoy en día es muy importante para hacer, ya que en la arquitectura está dando un giro hacia la sustentabilidad y donde hoy en día todos tenemos que tratar de implementarlo. El arquitecto es Fernando Romero, tiene 49 años, es mexicano y fue el creador de Soumaya. Mi nombre es Epifanio Olivera Sandoval y voy a hablar sobre algunos arquitectos y obras representativas y significativas de la arquitectura industrial. Una de las obras más significativas de este periodo vendría siendo la Torre Eiffel, que se ubica en Francia, París, construida por el arquitecto e ingeniero Augusto Eiffel. Esta construcción fue terminada en el 31 de marzo de 1889 y posee una altura de 300 metros de altura por un largo de 25 metros. Esta fue una de las obras más importantes de Augusto Eiffel que podemos encontrar hasta nuestros días, debido a que hasta el día de hoy y en aquel entonces sirvió para demostrar al mundo entero que el acero o el hierro, también conocido, se puede utilizar como material de construcción, y cuál fue una de las innovaciones por las cuales de este periodo. Otra de las obras que encontramos en nuestro país de este mismo arquitecto, que es Augusto Eiffel, es el Puente de Fierro encontrado en el municipio de Ecatepec. Esta construcción fue hecha en 1870 durante la época del Porfiriato y permitió que este puente sirviera como sistema ferroviario, lo cual permitió el desarrollo tecnológico y ferroviario de nuestro país durante este periodo. Posee un largo de 60 metros y posee también 10 metros de ancho por unos 15 metros de altura, construida por este mismo arquitecto, Augusto Eiffel, por órdenes de aquel entonces el presidente don Porfirio Díaz. Otra de las obras significativas de este arquitecto fue el viaducto de Jarabit. Fue construido entre 1882 y 1884. Posee un largo aproximado de 565 metros y una altura de 120 metros de alto. Otra de las obras de este periodo, que es la arquitectura industrial,
fue el puente de María Pía, el cual fue construida lo podemos encontrar en el país de Portugal. La función de este puente era unir dos poblados o dos ciudades de aquella época, lo cual permitió el traslado de mercancías y, bueno, casi de cualquier tipo. Fue construido entre 1876 y 1877. Fue construido por este mismo arquitecto y también por su socio Theophile Seyre-Ring. Es importante recalcar que el arquitecto Augusto Eiffel empezó a emplear el hierro y el acero como material constructivo, lo cual en la época anterior, antes de la Revolución Industrial, no se utilizaba y ni siquiera se contemplaba este material como sistema de construcción, solamente se utilizaba como un modo solamente ornamental. Y gracias a este arquitecto e ingeniero se empezó a utilizar no solamente en París, sino en gran parte del mundo como un sistema constructivo, lo cual permitió reducir los predimensionamientos de las columnas, traves y dejar de usar los famosos muros de carga, innovando en este nuevo sistema constructivo de esta época.